¿Estás listo? ¿Listo para qué? Pues listo para un episodio especial del último 10 con un invitado que, como ya lo dije, muy especial del Día del Padre, mi papá. Si yo soy el último 10, ¿quién serías tú? El último 11. El último 10, uno de los principales, pues, ¿cómo me lo podría decir? Para elegir el nombre de este programa es por la posición, que siempre me ha gustado jugar de 10, y porque nunca me tocó verte jugar en tu prime, en tu top, pero por lo que me cuentan tanto tu familia como mis tíos, pues, o tus familiares, o lo que cuentas, es que tú jugabas en esa posición. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, casi siempre jugué en esta posición, aunque pues a partir de que se hizo famoso el 10, creo que antes tenía más, figuraba más el que tenía el 8. El 10 nació con Pelé. O sea que Ya nació con Pelé, antes de pero yo Pelé, recuerdo que antes, por ejemplo, y me acuerdo mucho de Carlos Reynoso. Carlos Reynoso era el 8. pero Reynoso es después de Pelé. Sí, por eso, pero nunca pidió el 10. Y Reynoso hacía las veces de un 10 y más. O sea, tu primer. Y estaba también, ese es del América, pero estaba Cesario Victorino que hacía lo mismo, era el número 8. Pero el 8 es hablando de fútbol mexicano, El fútbol los que me dices, mexicano, ¿no? sí. Porque pues, supongo que antes era más difícil ver partidos Sí, internacionales. entonces yo recuerdo que en principio, cuando nosotros jugábamos desde que éramos niños, ni número teníamos, ¿verdad? Ni número teníamos, ni uniformes. Entonces, cuando se empezaron a usar los números, pues a lo mejor por la posición, sí pudiera ser que ejecutara las acciones las funciones de un 10, pero los números no eran el que tú pedías, te daban El que el que fuera. te tocaba, sí. Entonces yo recuerdo que desde que estábamos en los juveniles no teníamos un número. Y hasta que llegamos por ejemplo en Colima, que Cabe mencionar que tu infancia, juventud, la pasaste en en Colima. Colima, En yo en mi Colima. infancia en Colima, y ahí jugué hasta las juveniles, ¿De qué hablamos cuando dices juveniles? porque llegábamos hasta la edad de 15, 16 años. ¿Y con quién jugabas en los juveniles? Con el equipo del barrio, éramos equipo de un barrio. O sea, no era un equipo organizado como no No, profesional, pero organizado en que jugaban ¿O por qué le decían? O sea, no era un equipo que te juntabas en la calle con tus amigos y se hacía la un gran equipo, mayoría éramos de la calle, del barrio, de una manzana, de dos pero de ahí se manzanas. organizaban para ir a torneos, ¿o Había cómo? un torneo, en Colima siempre hubo torneos, había, por ahí tenía yo, el otro día me encontré una credencial, se llamaba o sea, había una liga pues, había una liga y todos los de Colima participaban en esa liga, desde las infantiles hasta a la que le llamaron la primera división amateur, que era la máxima categoría, ¿no? Había desde los juveniles, luego seguía una segunda fuerza, y luego una primera fuerza, la intermedia que le llamaban, y luego había una primera especial, y después hubo la primera división amateur que le llamaban, que era la máxima categoría que existía en Colima. En amateur. En amateur, En todos amateur. amateurs. Y la mayoría de los barrios, de los equipos eran de barrios. Desde siempre que jugabas con esos equipos barrios, como le dices, ¿Sí? porque bueno, hablando en mi caso, pues a mí no me tocó ese tipo No, de barrios, ¿no? no. Porque pues a mí en O sí. sea, ahora le llamamos colonia. Ah, ok, Pero aquí ya. había, por ejemplo, 4 manzanas. ¿De qué año estamos hablando? Híjole, pues sería de allá como del 62. Sí, cuando empezamos éramos segunda infantil,
pero éramos unos chiquitines de 6, 7 años. ¿Y cómo? Porque, bueno, para los que son contemporáneos de mi edad, pues ya nos tocó más a lo mejor que nuestros papás nos llevaran a un equipito ahí organizado. no, Entonces, ¿cómo tú llegaste a esos 5 o 6 años a ahí no jugar? existía eso porque jugábamos en la calle. Ujú. Y entonces no faltaba alguien grande de ahí, de los grandes, que, hey, vénganse y vamos a hacer un juego. De ahí Jugábamos mismo los de ahí, organizaba alguien los mayor. organizaba, sí. Sí, entonces a nosotros nos organizó un señor que vivía frente al templo de San José, que es el barrio de nosotros. Y ese muchacho, pues vamos a hacer el equipo. Y hasta el padre, no sé en qué colaboraba, yo era tan chiquillo que no me daba cuenta. El padre de la iglesia, porque recuerdo que un día iba a empezar el torneo y el padre nos llevó a la iglesia a misa y ahí nos tomó una foto, porque aquellas fotos que nunca aparecieron, ¿verdad? Sí, Yo las llegué a sabe. ver, pero ¿quién se quedó con ellas? No, pero chiquitines, con unos uniformes, todos unos te los hacía tu mamá, o Ajá. yo me acuerdo que yo tenía uno que tenía un cierre aquí, era verde con blanco, una franja verde Ajá. en medio y dos blancas al lado, con cuellito, y el número, no había número. No existía en el ese número. momento. Y aquel que llegara a tener un número, se lo pegaba con un alfiler. Se lo pegaba con un alfiler porque ni siquiera tu mamá o tu hermana te decía, te lo voy a coser o algo. Y desde Y el equipo esos- se llamó San José desde esa Ya. ocasión. Y Sí, desde ¿quién esa... pagaba arbitrajes? No me preguntes, ¿verdad? Había una unidad deportiva que ya no existe en Colima, ya hace un mes que pasé por ahí, ya no existe esa, y no sé desde hace cuántos años ya no existe la unidad deportiva esa. Y dices 5 o 6 años, pero ¿quién te llevaba? Nadie. Los Nos 5. juntábamos con, O sea, el con la mayor raza los grande y llevaba. nos íbamos sí, caminando. ¿Y qué les decían mis abuelos? Nada, pues decíamos que íbamos a jugar ¿Pero de 5 o 6 no, años le decías? Yo creo que tendríamos era- como 7, 8 años. O le iban a preguntar a No, mis abuelos, decían, yo me no, voy a llevar a... No, porque todos nos alborotamos y ya sabíamos, además, no existía aquello, o sea, No había tanta no había mala... que te robaban Sí. no, Más te ibas con confianza. toda la palomilla caminando. Y muchos, te digo, con toda honestidad, no. La gran mayoría teníamos unos zapatos viejos Sí. pues es más, nos íbamos hasta con los zapatos ya puestos, porque ¿a dónde dejaban las cosas? No tenías valija, no tenías nada. No tenías nada más que llegar a jugar, a veces ni agua. O sea, no como después ya yo veía que llevaba la gente sus garrafones de Bueno, agua. cabe recalcar que Colima por lo general hace calor, ¿no? Sí. Cerca de la ¿no? playa. Allá nomás había un señor que vendía raspados y las cocas y todo eso, pero no, en las infantiles ya estábamos un poco más grandecitos y los que llevaban más dinero era Lalo, un amigo mío que estuvo ahí, ya falleció, Lalo el flaco y ya compraba una coca y a veces nos repartía de a traguito ahí. Sí, pero no había pues vaya, no había quien te diera uniforme, lo andabas consiguiendo. Después fuimos creciendo con ese equipo, toda la camada. Después llegaron otros de otro barrio, ¿sí? Que era otro barrio que se llamaba La España, era 2 cuadras más abajo donde vivíamos nosotros. Y ahí nacieron muchos jugadores que regularmente siempre estuvieron desde las infantiles en la selección Colima, que participaba en estatales o nacionales, ¿no? No todos, pero muchos sí fueron, de ese barrio, muchos jugadores. Bueno, Muchos para jugadores. poner contexto, además, ¿cuántos hermanos en total tienes? Nosotros somos 12 conmigo. 12. Y de esos Ya 12, nomás quedamos ¿cuántos son 11. hombres? O somos 8. Bueno, 8 son masculinos. Y de esos 8, ¿con cuántos se iban contigo a jugar? No, yo soy el número 5. De los hombres soy el tercero. El tercero, soy 1, 2. Sí, soy el tercero. Ajá. Entonces, el que sigue de mí, 2 años más chico que yo, él no jugaba conmigo. Es más, creo que nunca jugó ¿Quién es conmigo. mi tío Lalo. Lalo? Saludos a mi tío Lalo, si está escuchando por ahí. Creo que nunca jugó conmigo en el mismo equipo, ¿no? Ah, ok. Creo que tal vez jugó en otro, pero que yo me acuerde exactamente ¿No con te quién acuerdas jugó. que jugaban en el mismo equipo? Jugábamos por ahí? en la calle Ajá.
Y cuando íbamos a entrenar, que supuestamente íbamos a entrenar los martes y jueves, y él iba también, pero no... Otra categoría. No, sí, no, en un equipo formal, Ajá. creo que nunca jugamos, ¿verdad? Salvo después ya de grande con Jorge, mi hermano el mayor, que jugábamos con ellos abogados, me invitaban a jugar, y sí jugaba Lalo ahí. También. Pero haciendo un equipo de competencia, Ajá. no, nunca jugamos. A pesar de tener 8 hermanos Nunca hombres, jugamos juntos. ¿puede ser por la diferencia de edad? Puede ser, ni con Macario, ni con Adrián. Con ellos fue siempre informal como Lalo. Después venía Lalo, Adrián, Macario, que falleció, Beto, no menos. Beto y Alex, pues yo les llevo como más de 10 años, sí, creo. Entonces con ellos no nos tocó jugar, no nos tocó jugar nunca, ¿verdad? Entonces, no sé si retomamos la plática de cuando éramos infantiles. Después hubo un señor él era una persona que manejaba o tenía algo que ver con los locatarios del mercado. Ajá. Había un mercado ahí que se llamaba, creo que el mercado Calvano, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el mercado. Y entonces él era pero también creo que estaba ligado al sindicato de la CNOP, era la Confederación Nacional de Obreros y no sé qué. Ajá. Entonces, él fue el que le cambió el nombre, nos llamamos CNOP, CENOP, y con los mismos colores del uniforme, verde y blanco, pero él nos daba uniforme. Una vez cada no sé cuándo, pero nos daba uniforme. ¿Sí? Entonces, ya ahí cada quien de 12, 13 años, ya cada quien compraba su numerito y se lo podía como sea. ¿No? Pero tampoco era una exigencia. Sí, en eso. Como no era exigencia las espinilleras, hay veces que hay gente que jugaba sin calcetines, sin medias, con el zapato así solo, pelón. Zapato. Oye, y retomando entonces lo de los números o las posiciones, ¿quién eligió o cómo dijeron, o siempre jugaste esa posición? No. ¿O cómo fuiste llegando a llegar a jugar del... O sea, inicialmente éramos delanteros, o extremo derecho, o cualquier posición de delantero. Era más... de niños, pues. ¿Cómo se dice? Corriente, que los extremos en esa época, ¿no? Sí, los extremos eran como estrellas, así. Sí, pero también a veces, pues no siempre todos iban. Entonces, jugabas a veces donde te pusieran, pero generalmente eras delantero. Había quienes eran defensas ya, quienes eran medios, ¿sí? Pero siempre o jugaba de delantero o de mediocampista. Casi siempre, porque ya en Colima, yo me fui de Colima en el 71, ya definitivo. ¿Cuántos años tenías? A mediados del 71, tenía 16 años. Ajá. Iba yo a segundo de prepa. Y ahí en Guadalajara, bueno, es que en Guadalajara tuvimos historia porque llegábamos también en vacaciones. Ajá. En vacaciones desde la primaria, todas las vacaciones íbamos a Guadalajara. A la familia. Sí. Y ahí en Guadalajara, en esas vacaciones llegábamos a jugar, pero también de manera informal, nunca en ningún equipo. Pero sí, nos llevaban. Vacaciones. Sí, pero como mi hermano mayor, Jorge, y mis primos, estaban afiliados a un club, que no sé qué significa, pero se llamaba el GAF, GAF, que ahí había personajes como creo que hasta el abuelo del Chicharito participaban como entrenadores o asesores ahí. Había un señor también que participaba en el Guadalajara que se llama Mario Arrona, que yo no los conocí, o si los llegué a ver, no sé quiénes eran, pero eso es lo que platicaban mis primos y mi hermano, ¿no? Sí. Ese es Mario Arrona. Y que no, dicen que también ahí llegaron a jugar en ese equipo jugadores como el Coco Rodríguez. No sabemos, yo no sé si sea cierto o no, que hubo varios profesionales que estuvieron en este club.
¿Que Entonces, jugaron contigo o que eran no, los grandes? no, Ellos ya eran profesionales en esa época. Yo estaría, vamos a hablar que estuvo más o menos en la secundaria. Y llegábamos nos llevaban ahí porque hacían una especie de torneos en ese club. Era chiquito, era como una vecindad, pero había un espacio donde ponían unas porterías y, vaya, un poco más chico que una cancha de básquetbol. Ponían unas porterías y ahí se hacían unos torneos. Como Entonces, de rápido. Sí, y un día y era puro cemento, ¿eh? Sí. Y un día nos invitaron, pues nos llevaban. Entonces, y precisamente hace un día que fui a Colima, estaba acordando con tu tío Miguel, iba él, Miguel, el otro Miguel Ángel, que falleció también, iba un hijo de un señor que vivía en la esquina, Ricardo Torres, iba Hugo, Sí. Hugo, tu tío, y yo. Y no, pues había varios jugadores ahí que incluso eran como 5 o 6 de la selección Jalisco. Y me acuerdo muy bien porque incluso también lo platiqué con Jorge ahora que lo vi, que hicieron ese torneo y entonces nos invitaron. Entonces, pues este equipo de relleno, ¿no? Pues ganamos y había ese equipo había como un equipo que eran puros estrellas. Ya con la selección Jalisco. Sí, de la edad de nosotros, ¿no? Pues tampoco la pudieron ver con nosotros. Pero... Y no éramos unos grandes jugadores, Ajá. ni Hugo, ni todo, pero no nos pudieron ganar y siempre ganamos nosotros ahí. Pero ¿y cómo llegas a que te digan vente a jugar con la selección Jalisco? O sea, me imagino que, o sea, en torneos regionales. No, ahí en ese club. Ahí te veían. En ese club, las veces que fuimos a jugar y que nos vieron en esos torneos, entonces le dijeron a mi hermano, dice, y a mi primo La Vaca. La Vaca era el que más Era portero, movía ahí, ¿no? era portero, era el que más se movía ahí. Entonces le dijeron, oye, son tus sobrinos, todos estos. No, y son mis primos todos, pues estaban más chiquillos que él. Dice, llévate al chaparrito ese. O sea, no había un proceso como ahora o me tocó a mí de que tenías tu equipo y alguien había visorías o acá, o sea, tú fuiste a jugar y te vio jugar al club y te dijeron, vente para acá. Y me dijo, llévatelo. Y hay una unidad deportiva, López Mateos, dice, allá entrenamos en la López Mateos. Y fui una vez, creo, me llevó, Beto La Vaca me llevó. Y en el siguiente, oye, es que parece ser que, creo que ese torneo iba a ser un torneo nacional en Tepic. Y entonces, pues llega la fecha de entrada de la escuela. Entonces, pues sin decir agua va, pues nomás me retacharon. Dice, no, pues ya va a empezar la escuela, ahora le va para atrás. Regrésate. O sea, ya ni siquiera fui, ni platiqué, ni nada. O sea, todo quedó ahí en el limbo, ¿no? Nunca se supo más de eso. Y ahí fue donde pues dije yo, bueno, sí me hubiera gustado, ¿no? Pero seguir. Pero va para atrás. Y aparte vivías en otro estado. Pues vivíamos en otro estado. Y en la selección de Colima yo nunca formé parte de ninguna selección de Colima. De ninguna. ¿Por qué? Porque, te digo, yo en el 71 que llegué, iba a cumplir, o tenía 16 años. Y entonces fue cuando ahí ya tenían el equipo de la papelería donde trabajaba mi primo Vicente. Y tenían un equipo de fútbol. Y ahí me registraron, pero era el más chavalón, pues, y había otro que incluso el otro día fue el que te enseñé la fotografía, que jugó en el Nacional, Juan Ornelas, ¿sí? Éramos los más chavos, y a veces no nos metían que porque, mi hermano Jorge siempre decía que no, que porque me iban a golpear. Que no, porque esa categoría era como primera fuerza, era una categoría muy fuerte ahí en Guadalajara, ¿eh? Había como 7 campos en esa unidad deportiva, era de un padre. ¿Cómo también? Era de un padre esa unidad deportiva, de una iglesia que está de catedral adelante. El padre se apellidaba Águila, creo, o se apellidaba Águila. Y ahí eran las reuniones en la iglesia, las juntas del... Sí, ahí había muy buenos equipos. Es más, yo no sé si fue en el 71 que llegué. Lo que sí recuerdo es que fue después del Mundial, porque había un equipo que lo patrocinaba la Volkswagen. No sé si esa concesionaria de Volkswagen se llamaba Albarrán.
Albarrán S.A. O sea, un equipo local. De ahí, de Guadalajara. Ajá. Y participaba contra ahí donde estábamos nosotros. Pero traía muchos jugadores muy buenos. Y en ese año, en el 71, ahí fue cuando ya jugaba yo un poquito más. Y en ese año jugó con ese equipo, los fichó al Cacho a la Torre. Estaba uno de los Jauregui, no sé qué, no era el Gallo, era otro, uno de los sobrinos, no sé qué. Estaba el Jamaicón Villegas. Estaba Ney Blanco. Y Sepúlveda, el Tigre Sepúlveda. Ya estaban grandes. Uh-huh. Es más, el Sepúlveda ya tenía muchos años retirado, yo creo. Y estaba Toño Mota, que Mota acababa de estar en el Mundial del 70. Pero Mota no jugaba de portero. Ah, caray. Ahí. No jugaba de portero. Y según, yo nunca lo oí decir, pero decía mis primos que cuando le preguntaban que por qué no jugaba de portero, él decía que porque dice, ¿cómo van a meter un gol aquí ustedes? ¿Qué van a decir? Que se lo metan al Cacho. Cacho La Torre era un jugador que un portero fue de Cruz Azul. Cacho La Torre, no, pero es un Cruz Azul viejo, ¿no? Sí. Eran unos partidazos ahí. Oye. Y recuerdo que ese partido, 2 jugadores que estuvieron con nosotros se habían pasado a ese equipo. Eran dos de los mejores, uno se llama Tomás Vallarta y el otro era hermano de Juan Ornelas, Lupillo Ornelas, que ese dice que fue mejor jugador que Juan, era el mayor de todos esos, pero que incluso estuvo, Chucho del Muro lo llevó al Cruz Azul. ¿Por qué causas no se quedó? No sé, pero que es un jugador muy bueno. Y Tomás Vallarta, tenía entendido yo que él jugó mucho en la segunda división, creo que jugó en el Naucalpan, en el Nuevo Necaxa, y estuvo también con el Celaya, creo, en segundas divisiones. Y él estuvo jugando también en un equipo de Colima, que se llama el Tenería. Ese equipo lo patrocinaba un señor que se llamaba Jorge Azam. Hizo hasta un estadio, el Estadio San Jorge, que se llama de Colima, el primer estadio que hubo en Colima. Pequeño, pero bonito el estadio para jugar. Y ese señor también, a ese equipo, no sé cómo le hacía, pero él reclutaba muchos jugadores, incluso de los nacionales. Hubo campeonatos nacionales en Colima y muchos de ahí, de Zacatecas, de Torreón, creo, se quedaron ahí. Les ponían una casa por ahí y vivían y jugaban. Bueno, él tuvo de entrenador del Tenería a un señor argentino que se llama Donald Ross, un argentino que entrenó a Guadalajara y a Necaxa. Ahí lo tuvo un tiempo. Datos que no... Sí. Mucha gente que nos y va ese a escuchar no va a conocer. Ese equipo Tenería es uno de los muy reconocidos en Colima. Hablando ahorita que dijiste de Necaxa, yo como hasta los 10, 11 años descubrí que le ibas al Necaxa. No, sí. ¿Por qué le vas al Necaxa? Mucha gente me ha preguntado y a veces no me creen. Para que se enteren todos aquí, no me creen, eres de los pocos, incluido mi hermano, y creo que conozco a otros 2, así bien, que le van al Necaxa. Pero yo me acuerdo, porque veíamos fútbol cuando yo era chico y así, y me acuerdo que Santos estaba saliendo, Cruz Azul andaba bien, Necaxa, Toluca, y yo me acuerdo que lo veía, y hasta un día yo dije, se más que mi papá le va a Cruz Azul. Yo creo que vimos un partido, y pues en esa época le habían dicho, no, pues juegan bien o algo así, hasta que un día me dijo, le voy al Necaxa, mira, ¿por qué te vas al Necaxa? Así como la historia del fútbol, que en vacaciones íbamos a ese club, cuando íbamos de chamacos, yo te voy a decir, yo creo que salimos de la primaria y éramos bien chavos, unos 10 años, 11 años. Y cada vez que íbamos a Guadalajara de vacaciones, íbamos al Estadio Jalisco. Uh-huh. Pero íbamos, yo creo que a todos los partidos creo que nos cobraban 80 centavos y después un peso en Gallola. Sí. En la parte más alta, porque cuando en esa época, es más, desde que estábamos en la primaria, porque antes del 68 creo, no estaba el estadio como hasta ahorita, era la mitad. Entonces ahí íbamos cuando el estadio era la mitad.
ahora sí que no me acuerdo en qué año se da, pero entonces estábamos bien chavalillos. Entonces, al primer equipo que vimos ahí, no sé si fue contra el Atlas, con el Guadalajara o con el Oro. Nada, el Oro todavía jugaba. Sí, Bueno, jugó en el Jalisco. vimos al Necaxa. Y una de las cosas que me gustaron del Necaxa fue el uniforme. Ya Era rayado. rayado. Y antes no traían ningún. Pero no era como el de las Chivas. ¿O las Chivas no jugaban rayados? Sí, pero no sé, se veía. Como que se veía más en blanco, ¿no? Se veía más blanco. Más clarito. Ajá. Y luego el pantalón blanco. Entonces ahí me tocó ver a Jorge Morelos, me tocó ver a Mayeski, a Carlos Alver, al Pichojos Pérez, a Tomás Reynoso, a Fumanchú, a Chato Ortiz, a Peniche, a Vera. ¿Te acuerdas qué edad más o menos? No, pues yo creo que, fíjate. No, yo creo que tendría como unos 8 años. 8 años. Cuando empezamos a ir. Y precisamente ahí cuando íbamos a jugar contra el GAF, Vicente nos compró un uniforme en el Necaxa. El Necaxa eran unas camisas que tenían, eran blancas y la franja roja creo que estaba sobrepuesta, eran como camisas. Ajá. ¿Quién fue tu primer ídolo del Necaxa? Dijiste, no, este juega. Este juega bien. Me gustaba ver a todos, fíjate, pero así como ídolo Mayeski. ¿Qué jugaba Mayeski? Era el defensa central, era un uruguayo. O sea, te fuiste a un central. Sí, pero también es que tenía varios jugadores. No era, por ejemplo, había el Fumanchú Reynoso, era el defensa derecho. No era tan técnico, pero era bien perro. Antes eran unos de esos jugadores, como el Jamaicón. Esos bien duros. Y luego había unos jugadores con estilo, ¿no? Acuérdate que antes el fútbol era más lento. Sí. Entonces había un jugador que se llamaba Alfredo Romo, así, muy espigado, alto, y también movían la pelota muy bien. Peniche era un extremo izquierdo, un yucateco. Y luego el goleador, el Chato Ortiz. Al que no me acuerdo aunque sí lo llegué a nombrar, es Alberto Evaristo, es otro argentino. De ese no me acuerdo mucho, por haberlo visto, pero creo que sí, alguna vez lo llegué a ver, a ese Necaxa, ¿no? Y tampoco no me acuerdo si vi a Pedro del Hacha, y luego creo que también jugaba el Portugal, no recuerdo si Portugal jugaba ahí también. Pues entonces ese equipo me gustó que has y me dicho, gustó. No conozco a ninguno, ya yo creo más para acá, obviamente del campeonato creo que fue el 94, y luego ya después llegó Aguilar, Mota. Basay. Yo te hablo de que cuando llegó Mota, también en el Necaxa, cuando llegaron, había uno que le decían Chiquilín Cervantes, jugó Alejandro Roman era del Atlético Español cuando cambió de nombre. ¿Necaxa cambió? El Necaxa por algo lo echaron, se quedó fuera y alguien lo compró, un españolete, creo que un señor que se llamaba Julio Orbañanos. Y le puso él, o sea, compró el Necaxa y le puso Atlético Español. ¿Y luego cuándo se volvió a Necaxa otra vez? No sé si el Necaxa, creo que no subió, creo que fue el mismo Atlético Español. Sí, lo volvieron a hacer Necaxa y fue cuando trajeron a todos esos, Ivo Basay y vinieron todos esos compas. Pero del Necaxa no sé cuántos años tenga, pero va a estar por ahí del 80 y tantos para acá. ¿Te acuerdas? Porque el 90 fue su década. De ese 8 años que tenías más o menos cuando fuiste a verlo, ¿te acuerdas la última vez que fuiste a ver a Necaxa? No. Fuimos, ¿te acuerdas? A León. Creo que fue la final, pero, una de las finales de ida cuando estaba en primera A. Aquí. Cuando estaba en primera A fuimos a León cuando ganó. No me acuerdo, ¿fue cuando ganó? Subió. ¿Vez? Sí, había ganado en Aguascalientes o no sé dónde estaba y remató acá. Porque me acuerdo que lo fuimos a ver, me acuerdo que fue la final, porque tuvo varias, creo, no sé si varias contra el mismo ahí León. Ascendió y en el siguiente volvió a bajar. Nos tocó ahí en León. No, la verdad no me acuerdo qué jugadores traían de casa. No, yo me acuerdo que había un jugador que había jugado también en el León. Me acuerdo que estaba Chuy Mendoza. Chuy Mendoza estaba. Se regresó en esa época. Estaba Chuy Mendoza y en realidad no me acuerdo yo exactamente de... Sí, el portero creo que era el que está ahorita en Juárez o como en Juárez o en...
No me acuerdo, pero ha de haber ahorita te sido voy a decir cómo como se llama. 2000... Que es buenazo el portero ese. ¿La HUD? No. Porque la HUD es más chavo. Uno que estuvo jugando este torneo, no me acuerdo si está con uno de esos equipos, el Juárez o uno de esos equipos. Sí, está no me portero. acuerdo, pero hace, pues no mucho, hace Ese portero, relativamente ese estaba en el Necaxa. El Necaxa. Y de ese, bueno, ese es el Necaxa, pero Y creo que estaba Mario Pérez, el lateral volante. uno que fue a la América también y luego Bueno, se pues perdió. muchos, Muy bueno. muchos fueron a la América del Necaxa. Pero Mario Pérez era un peludo también. Sí. Retomando lo del 10, entonces... Bueno, entonces te digo, no era propiamente el 10 el que exigía uno, ¿verdad? Porque ya cuando yo me fui de Colima, pues ya no jugué yo nunca más en Colima. Me fui a estudiar, estuvimos en ese equipo. Después de ahí, había un jugador que jugó en el Jalisco, Óscar Susarrey, y él vivía como a 2 cuadras de ahí donde vivíamos nosotros, en Guadalajara, y él me invitó un día a jugar en el ferrocarrilero. Hay unos campos ahí en la estación del ferrocarril, que por cierto ahí creo que es la sede de Toluca, de la escuela de Toluca. Ahí me llegó a jugar, ahí jugué yo de delantero, ¿sí? Pero hubo muchas ocasiones en que en el equipo de mi primo, en oportunidades, jugaba de medio. Entonces ahí empecé a jugar de medio, pero a mí me daban el 8. Yo traía el 8. Entonces ahí nunca bajé a la defensa, siempre fui medio o delantero. Entonces, cuando ya después de que yo entré a la facultad, bueno, estaba ya en la prepa y ya empezábamos a jugar con varios equipos. Yo ya empezaba a jugar ahí en donde vivíamos, había un torneo de los bares. Y ahí había un bar que nos patrocinaba, nos daba uniformes y todo. Después había otro que eran centros nocturnos. También ahí nos patrocinaban. Una vez fuimos campeones y nos llevaron ahí con las muchachas. Y luego el de los panteones. ¿Con quién? No me acuerdo, yo no me preguntes con quién. Pero nos íbamos toda la semana jugaba. Sí. Toda la semana jugaba. Y luego tu hermano Jorge, tu tío Jorge, tenían un equipo de abogados, o se juntaban, y a veces los miércoles en la noche, allá delante del estadio de Jalisco, un abogado tenía una especie de granjita, no había casas casi, una granjita, y ahí tenía una cancha de pasto, una canchita grandecita, pero era de 8, como la mitad de un campo. Sí. Y ahí jugábamos, creo que de 15 minutos, y había retas, los que se y juntaban. después unas cheves, y la cena, y la carne asada, y todo eso. Faltar. Pero también había un equipo completo que jugaba en el juzgado cuarto contra el juzgado no sé qué. Entonces nos íbamos a jugar. Y nos aventábamos buenos juegos, pero ahí jugaba yo siempre de medio. Regularmente siempre por la izquierda. Pero yo no paraba, como decía el hermano Jorge, yo corría por todo el campo, pues. O sea, yo no podía estar en un solo lado. Sí, porque corría mucho allá. Corría mucho y buscaba mucho la pelota, ¿no? Y sobre todo, pues, yo tiraba mucho. Yo tenía manera de larga disparar. distancia. Sí, yo siempre, mi fuerte fue mucho tirar de fuera del área. Siempre, y los tiros libres. Y entonces, si decía, a lo mejor, por lo que entiendo, entonces ya después en Guadalajara ya no había o sea, jugabas en muchos equipos, pero sí, no había un equipo como en particular. ¿Por qué te pregunto esto? Porque quiero que platiques de la parte de qué tan cerca, qué tan cerca estuviste ya de jugar en un equipo profesional. Bueno, o sea, ahí, cómo llegaste a lo mejor, no como ahora, ¿no? Que a lo mejor vas a fuerzas básicas, No. y ahí te ven y ahí haces carrera y a ver si debutas. No, ¿Cómo fue entonces primero te he de esa contar parte? que ahí en
En el barrio hubo unos muchachos que tenían un taller de torno, creo que todavía viven por ahí. Ellos eran, no sé si acudían a los torneos nacionales, porque a pesar de que tenían un defecto visual, así como estrabismos, o eran campeones nacionales de tiro. Ah, caray. No sé si con rifle o con qué, sí. Iban a los nacionales, y uno de ellos era compañero mío, no compañero mío, estaba también en ingeniería. En ese barrio, era una cuadra diferente donde yo vivía, en Guadalajara. Hicieron un equipo, porque en esa época yo recuerdo que antes se jugaban, por ejemplo, cuando yo te platicaba que yo iba a ver al Necaxa, jugaban Necaxa Guadalajara, y en el preliminar jugaban Necaxa Guadalajara, pero las reservas. Sí. ¿Sí? Jugaban antes. Así es. Entonces, en esa época desaparecieron. Creo que la causa era de que argumentaban que era muy caro los traslados para llevar a los dos equipos. Entonces lo hicieron regional. ¿Sí? Entonces, en ese regional, yo no recuerdo que eran reservas. Entonces, ahí participábamos nosotros. Jugamos contra el Atlas, contra las Chivas. Había un equipo que se llamaba la Unidad Modelo. La Atenas, en Zapopan. Había uno pasando el crucero de la desviación de Tlajomulco, en Santa Cruz de las Flores, creo que se llamaba. Había también un equipo muy bueno. En Zapopan había dos equipos buenos. En Atenas, creo que ya te lo dije. Y luego en Atemajac. En Atemajac era un equipo también duro, los equipos. Íbamos a Jijic. Nomás nosotros no teníamos cancha, no sé cómo jugábamos, o siempre íbamos de visitantes. Entonces ahí eran torneos de reservas. Y ahí sí tenía yo el 10. Ya. Fue en el único equipo en el que sí dije yo que tenía el 10. El equipo era, en aquellas épocas, cuando la selección Jalisco era una camisa amarilla o azul, amarilla con la franja azul, o al revés, azul con la franja amarilla. Así era el uniforme de nosotros, con un pantalón amarillo. ¿Qué nombre tenían? Sí, así se llamaba Talleres Ortiz. Ese era el de los señores, de los muchachos estos. Entonces, ahí empezamos a reservear. Y luego entonces... O sea, pero era un equipo de barrio. De barrio, de barrio. Jugaban contra las reservas. Sí, ¡Ay, sí, chinga! no, o sea, te digo que es que había jugadores buenos. Sí, es que es lo que quiero llevar, o sea, ¿cómo llegaste a esa parte de que un equipo de barrio de una colonia jugaba contra las reservas del equipo? Es que, por ejemplo, profesional? Óscar Susarrey jugó en el Jalisco. Ajá. Cuando estaba Jesús Mendoza de portero, estaba el Pedro Leal, Héctor González, Centoriqui, estaba uno que jugó en el América, Alcindo, Marta da Freites. En la escuela en la prepa tenía un compañero, yo, el Charro le decían, jugaba en el Jalisco. Y entonces, ¿cómo fue? Y en la profesional estaba Bernardo, un compañero mío, que era del Atlas, y mi compadre Núñez también, que estaban en Académicos. O sea, eran muchos jugadores. Sí. En Guadalajara había un montón de jugadores buenos, como seguro los hay en México, como los que he conocido aquí en Salamanca, que en Salamanca, aquí en Guanajuato, hay muchos jugadores buenos, y que fueron profesionales, que yo no los conocí porque... Pues no, regional. Sí, pero en Guadalajara sí conocí. El Pajarito estaba un año atrás de nosotros en la escuela, Jaime Pajarito, y los hermanos también jugaban. Y entonces, de ahí, ¿qué? En Guadalajara, jugando con ese equipo, mira, a las 8 jugábamos en el Deportivo Morelos, se llamaba ya, del padre. Nos regresábamos porque a las 12 jugaba en el Ferrocarrilero. Ajá. Ese mismo día. Y cuando no jugábamos en las reservas, me iba a la central camionera y a las 3 de la tarde estaba llegando yo a Colima porque a las 4 jugábamos en el preliminar. Este muchacho que te digo que vive en Tijuana, que se sabe un montón de fútbol, ajá, tiene revistas y todo, él mismo me dice, el otro día me dijo, ¿te acuerdas cuando llegas? Porque él me vio, me bajé ahí en Quesería, pasando a Tonila, ajá, ahí me bajé, él le dije al del camión, aquí bájame con mi maleta, y me subí corriendo hasta donde estaba el estadio, llegaba a jugar, y me daba ahí, bueno, pero ya en ese equipo, ajá, sí, es que mira, en ese equipo... Cuando ya empecé yo a ir a Colima, un día llegué a Colima, no recuerdo en qué año, ya estaba yo en la facultad, entonces le digo a
a mis amigos, a los Chacón. Carlos era el presidente del equipo. Para eso, ese equipo que yo dejé, los juveniles fueron campeones. Y luego se subieron a primera fuerza y fueron campeones invictos. Y entonces se fueron hasta la primera división amateur. ¿Sí? Jóvenes, la mayoría de puros jóvenes. Sí. Entonces cuando yo llegué, ya estaba en esa categoría, pero ya los patrocinaba otros muchachos que era del barrio y que había jugado con nosotros, pero que tenía un cargo en la Universidad de Colima. Y él, ahí fue donde le cambió el nombre, se llamó Universitario de San José. ¿Sí? Entonces, él, ¿cómo? No sé, pero nos daba uniformes. Entonces, yo llegué cuando ellos ya estaban en primera división, pero la mayoría pues ya eran conocidos. Sí. Entonces, un día tenían un torneo en Comala, un 16 de septiembre, y llego y Carlos me dice, vente, te invito, vamos a ver. Entonces ahí saludándolo a todos, oye, ¿qué haces? No, pues, y luego, oye, ¿por qué no lo dan de alta? Y entonces, pues, ahí ya tenían su equipo hecho. Pues en la facultad ya no jugabas. No, Guadalajara sí. Ajá, pero sí, ajá. Por eso te digo pero que te invitaron ahí. Pero cuando yo llegué a Colima, iba a Colima pues un fin de semana, y ese día me invitaron. Y entonces, pues ahí algunos, pues ya tenían hecho su equipo ellos, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, me dieron de alta. Entonces cuando iba, pues banqueaba, porque ya estaba el equipo, pero de vez en cuando jugaba o a veces alineaba. Pero lo curioso es que yo ahí empecé a jugar de defensa central. Ah, caray. Sí, empecé a jugar de mediocampista. O sea, jugaba en mi posición, pero de repente me dice, oye, pues, yo me ponía defensa central, sí. Y al defensa central que estaba ahí, al que sustituía no le gustaba, pero al que siempre se quedaba ahí, el Chocomil que le dice, a ese le encantaba jugar conmigo. Y los que después llegaron, dicen, no, pues es que aquí aprendimos de porque, no sé, mi estatura no me ayudaba. Sí. ¿Sí? Pero yo marcaba mucho. ¿Sí? Y el otro siempre se quedaba atrás. Como líbero. Sí, entonces, después de ahora me iba de mediocampista. Sí, pero de delantero ya no jugué. Y muchas veces jugué de defensa central ahí, en Colima. Algunas veces llegué a jugar hasta de lateral. De lateral, pero regularmente ya después de los últimos partidos yo era defensa central. ¿Y ahí fue que alguien te vio? No, eso fue en Colima, cuando te platicaba. Me fui antes de lo que te decía porque cuando estaba yo en la prepa también, ya no estamos hablando en orden, pero... Sí, dije, caray. Es que cuando estaba en la prepa fue la primera oportunidad. Ajá. Jugando en el Morelos, en la Unidad Deportiva Morelos, no sé quién llegó por ahí, que también conocido de la vaca. Entonces, hey, te espero, me dijo, te espero allá en la Unidad Deportiva de la Universidad de Guadalajara. Estaba a un lado de la Facultad de Ingeniería. Ahí vamos a ir a entrenar. Ahí mi sorpresa es que entrené con un equipo que se llamaba el Bachilleres, que era de la UDG. Sí. Pero éramos puros juveniles. Porque después hubo un Bachilleres en segunda división de la UDG. Ajá. Pero Bachilleres eran juveniles, eran puros juveniles. Y entrené como 3 veces. En la 4ª vez me peleé con un carajo porque a puros gritos me traía y resultaba que era hijo, no sé si de un profesor. ¿Compañero? O compañero. Era hijo de un profesor o era de un catedrático de la universidad, sí, o del rector o pariente. Y entonces, mejor ya ni fui, ya no fui, pero ya el otro, ahí no supe yo si iba a ser profesional el equipo o no. Y acá cuando tuvimos la oportunidad, porque por ahí Lalo también estuvo entrenándonos un tiempo, jugando con mi hermano, con los abogados, un compañero de mi hermano Jorge, abogado, es hijo de un líder sindical
de Guadalajara. El líder, ahorita te voy a decir, me voy a acordar del nombre. Se apellidaba, creo que Silva Romero. Y el hijo era abogado. Ese equipo era de ese señor, o no sé si él lo manejaba. No, algo tenía que ver. Sí. Entonces, otro compañero de ellos, de mi hermano, de la generación, tenía un curso de entrenador. Entonces, el papá le dejó el equipo al hijo. Órale, ahí te lo dejo. Porque le iban a dar de baja y no sé qué, y se quedó con él. Sí. Y se llevó al compa hasta el abogado de director técnico, Salvador González, creo que se llamaba. El Chovas le decían. Eso sí te lo puede decir mi hermano Jorge, él lo conoció más, ¿no? Entonces, pues ahí con las jugadas, dice, mándamelo para allá. Y yo me fui a entrenar con el Nacional. Pero para eso yo ya estaba en el 8º semestre. El Nacional era... El Nacional era de segunda división. Segunda división. Jugaba en Ciudad Guzmán. Segunda división antes era... Era lo de ahorita, antes de la primera. Ajá. Antes era primera división. Primera y segunda nada más. Así es. Entonces, me mandó ahí, yo trabajaba con un ingeniero haciendo escuelas, pero estaba en el 8º semestre yo. Entonces, digo, pues ¿cómo voy a ir si yo entrenaban de martes a viernes? Sí. Y yo tengo que chambear acá. Entonces, no, dice, tú vente el martes y el jueves. El martes era el acondicionamiento físico. Sí. Y el jueves era un interescuadras. Hacías calentamiento y todo y había un interescuadras. Entonces, pero esto era temprano, ¿no? Como a las 8 de la mañana estabas ahí. Entonces, el martes me iba para allá. Y ya terminando, en friega me iba yo a las escuelas, hacíamos escuelas. ¿Pero ibas en la mañana a la escuela? ¿O ibas en la tarde ya? Pues me repartía, o ya no ibas, no ibas a la escuela. Llegaba a la escuela y ya de ahí me iba. A veces no todas las clases iban. La verdad es que hubo un tiempo en que Campechaneando. Así es, porque cuando trabajaba normalmente, sí me iba a la escuela y de ahí me iba. Pero ya cuando me iba a entrenar, el martes y jueves prácticamente perdía las clases. ¿Sí? Entonces, pues ahí fue cuando empezamos a entrenar. Y todo iba bien. Yo recuerdo, ha de haber sido, ¿qué sería? En el 76. En el 76. Porque en el 76, por esas fechas creo que descendió el Curtidores. Estaba en primera división, en Unión de Curtidores. Y había muchos jugadores ahí que fueron a dar al Nacional. Buscando equipo. Entonces, ahí conocí yo a uno que, ahí donde estaban las instalaciones del Nacional, se llama Tateposco. Estaba a la mera entrada, unas instalaciones grandes, a medio terminar. Pero ahí empezaba una subida y estaba un cerro, ya estaba una antena. Entonces los martes, en lugar de, oye, le gritaban al entrenador, vámonos al cerro. Y entonces en lugar de hacer acondicionamiento, nos íbamos al cerro. Y había un carajo de Unión de Curtidores que subía y bajaba un flaco. ¿Vías qué fuerte el carajo? Muy sano, yo recuerdo a ese muchacho, Víctor se llamaba, no me acuerdo el apellido. Y subía y nos ganaba como por media hora. A la bestia. Sí, y subía y bajaba, y luego cuando llovía, eso sí, cuando bajabas de nalgas porque te resbalaba. Sí, de cada resbalón. Y ese compa bajaba, pero rapidísimo. Casi siempre él andaba delante de todos. Y entonces, o sea, llegaron y quitaron cupo. No, ya no supe si se quedaron o no. Lo que pasa es que yo ya no supe si se quedaron o no. Porque ya estaba empezado el torneo. Ajá. Yo nada más jugué un partido de preparación, que creo que fuimos a la cancha del Canadá contra no sé qué equipo. Y nada más jugué yo ahí. ¿De qué jugabas ahí? De medio. De medio. Sí, entonces. ¿Medio qué? ¿Medio yo jugaba como 6. Ajá. Había otro que jugaba adelante, ¿no? Y luego el central era un chaparrito, hermano de un boxeador que se llamaba el Trompo Márquez, el boxeador. Ajá. Él era un chaparrito, creo que era Francisco, no sé, Márquez. Bueno, el brincaba bien alto. Y el portero era un profesor, Ramón Gallaga se llamaba ese.
Con ese fue con el que yo más platiqué, ¿sí? Entonces, ya estaba el torneo comenzado cuando me dice este señor, necesito que me traiga las fotografías, esto y esto, porque se van a ir tal día a la federación a darte de alta. Y a mí se me ocurre preguntar, bueno, ¿y cómo me van a dar de alta? Y luego, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? ¿De cómo va a ser? Papelito. Entonces, dice, mira, dice, aquí dice a todos los nuevos, el que más gana 9,500, 10,000, dice. ¿Cuánto es hoy? Uy, ahorita no sé, pero en aquella época era una buena lana, pero no como las cantidades. Sí, no, ahorita... No. Pero era una buena lana. No como ahorita porque, alguien que gane 50,000 pesos. No, porque yo ganaba 12,500 pesos y era un dineral. Era un dineral que yo ganaba, pero porque yo, pues, bueno, por otras causas que me peleé con mi patrón 2 veces. Cuando la última vez que ya me volvió, y fue hasta Colima por mí, y le dije, sí, pero me vas a pagar tanto. Y órale, pues. Entonces me dice, a ustedes, porque creo que había otros 2 por ahí, dice, les vamos a dar 4,500. ¿No? Sí. No, pues, no le dije nada, sí o no, sí ni no. Digo, no, pues déjame ver, pues mañana traigo documentos. Ajá. Entonces, no los llevé. Mi hermano Jorge no se acuerda. Pero mira, como trabajaba en CAPSE, a veces llegaba como hasta las 11 de la noche. ¿Seguías en octavo semestre? Sí, pues era... Todo eso fue en la época del octavo. En un tiempo de 1 mes y medio, vaya. Ajá. Entonces, 21 años, ¿cuántos tenías? Más o menos. Ajá. Más o menos 21 años. Entonces llego en la camioneta. En ese tiempo vivíamos ahí con mi mamá. Estaba Jorge. Estábamos todos ahí en frente antes de donde vive tu tía Luca. Y llego yo en la camioneta, porque yo tenía una camioneta de la empresa, y me paro ahí, y estaba mi hermano Jorge en la puerta. Dice, oye, bien enojado. Él no se acuerda, pero yo le digo, mira, dice, ¿qué pasó? ¿Que no llevaste que te iban a dar de alta? Le dije, no, espérame, ¿por qué? No. Digo, a ver, espérame. Porque pues nos llevamos tan bien que ni nos peleamos ni nada. Mira, espérame. Digo, lo que pasó es esto. Me dice que me va a pagar 4,500 pesos. Y luego le dije, pues yo me puse a pensar. Le dije, mira, me va a dar 4,500 pesos para empezar. Yo acá gano 12,500. Le dije, ahorita voy a entrenar martes y jueves. Pero ya cuando me pague, va a querer que vaya todos los días. ¿Y qué? Le digo, y el riesgo de que yo deje la escuela. No se ha acabado. Deje la escuela y no termino. ¿Y qué tal si mañana pasado se acaba el fútbol? Tú no sabes. Yo sí quería, créeme. ¿Eso pensaste a los 21 años? Sí. No manches, si me hubieran dicho eso a los 21 años, no sé qué hubiera hecho. Créeme que yo lo deseaba. Me pesó. Sí. En el momento me pesó. ¿Sí? Porque incluso, y más, porque al siguiente domingo, jugó el Nacional en Colima. Y nosotros haber debutado en Colima. Nosotros jugábamos en el preliminar. El equipo de nosotros del barrio U de San José, todos los domingos jugábamos en el preliminar de la segunda división. Y había segunda división porque llegó el Jaguares, que era de los filial de los Tecos. Y ese llegó creo que en el 76. Yo por ahí perdí los boletos en el cambio de cadereta para acá. Hasta los tenían micados. Porque jugamos un 16 de septiembre, nosotros recibimos a los Jaguares. Se hizo la publicidad de llega el Jaguares de segunda división a Colima y lo recibe la Universidad de San José. Y nosotros jugamos contra esos carajos ahí. ¿Sí? El entrenador era Diego Malta. No sé si viste hablar de él. No, creo que no. Ese también fue entrenador de los Tecos y del Jalisco y de 15 cuantos equipos ahí. Ya, son veteranos esos señores. Entonces, llego yo al estadio y se acaba el partido, o creo que era el medio tiempo, ¿sí? Entonces, iba llegando al Nacional.
Y Nacional entra, atrás de la portería estaban los vestidores, y estábamos nosotros saliendo de ahí. Cuando llegan estos y me encuentro a Ramón Gallaga. Dice, ¿qué hubo? ¿Dónde andas? Dice, ¿qué pasó? Dice, si vienes en la alineación, le digo, ¡Chinga! yo No puede ser esto. le digo, pues no, le digo, si no firmé. ¿Cómo que no firmaste? No firmé. Y luego ya venía detrás, había uno que le decían el bulbo, había un negrito peludo. Era puro mexicano. Era puro mexicano, habíamos un jugador, se llama Alfonso Zamora, jugó en el Atlas, ya estaban veteranos. Y ahí recuerdo y no estoy muy seguro, pero creo que ahí estaba, no sé si era auxiliar o también era como jugador, uno de los de la Torre, que creo que es el papá del Chepo. El Chepo es hijo de Luis de la Torre, no de Javier. Pero ya estaban veteranos, había varios veteranos ya, ¿sí? Porque un año antes de ahí se fue Chavarín y Pajarito a la primera, al Atlas. De ahí salieron del Nacional. O sea, tanto era así que estabas en alineación. Sí, haber eso me dijo él. Colima, ¿sí? Eso me dijo, ¿verdad? Yo ya no fui y ya ni fui a entrenar. Y de ahí ya no supiste nada más. Ya no supe nada más. Sí, no, porque platicaba con Juan Ornelas. Juan Ornelas trabajaba. Más me refiero como al equipo, así como ya no fue así como. No, ya no. Porque Juan trabajaba en la papelería, él era empleado de la papelería, de los que estaban en el almacén haciendo paquetes para envíos. ¿Y después de ahí seguiste jugando? Pues muy esporádicamente porque ya iba a Colima. Ajá, iba a Colima el fin de semana, a ver, no todos los fines de semana, pero iba. Y ya después cuando... ¿El Nacional era de Jalisco? Era de Jalisco, de Guadalajara, más que jugaba en Ciudad Guzmán, en los últimos años. Bueno, entonces pasó ese partido y luego como los 2 años creo, o año y medio, no sé si desapareció, lo dieron de baja, pero el Nacional no volvió a competir. Lo único que supe fue que le regalaron las cartas a todos, porque para que hicieran lo que quieran. A Juan Ornelas fue lo que le regalaron las cartas. Entonces, una vez me preguntó el peruano Sergio, papá, ¿por qué o qué sentiste? Le digo, mira, fue una decisión, porque si la decisión hubiera sido la correcta, le digo, no sé. Sí, qué no difícil. Sé, es el tiempo. Le digo, y el tiempo me dio la razón, se acabó ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Ir a buscar otro equipo? ¿Otro equipo? ¿O voy a terminar carrera? No terminé la carrera y a buscar otro equipo. Gran historia. Sí, entonces, yo supe después que se acabó el equipo, pero yo, después de que me recibo, al siguiente año, yo estoy en Minatitlán. Empezó la historia de... Sí, en Pemex. De Pemex. Sí, pero pues sí, ahí fue el asunto. Pero mi hermano se enojó. Cuando le dije, no, espérame, es que no puede ser. ¿Y es que no se acuerda? No. La próxima vez que lo vea, lo voy a apuntar mentalmente para decirle. Él no se acuerda, ¿verdad? Y pues ahí fue donde yo, pues fue mi decisión, ¿no? Sí. Acertado o no, fue mi decisión. Y ya después, cuando llegué a Pemex, ahora sí ya no jugué nunca. Ya nada. Hasta después, ya jugábamos ahí de cuates, de la cascarita. Y sí llegué a jugar ahí con algunos del complejo, pues con el ingeniero de la Fuente, con el Calanda, y luego me fui a jugar, pues siempre con los de refinería o con equipos de ahí, ¿no? Ya pero nada. no, y luego con otro equipo de ahí de la colonia de Azordaz, en Minatitlán, que me invitaron ahí, y pues ahí jugaba, y ya cuando, pues ya si hablamos del 85, fue cuando me fui a jugar al Complejo Morelos, cuando me mandaron al Complejo Morelos, que jugábamos allá en Coatzacoalcos. No sé si se acuerdan, estaban bien chiquillos ustedes cuando iban. Pero ese también era regional, el torneo. Y eran equipos también muy fuertes ahí en Coatzacoalcos. Pues gran historia para terminar este episodio, porque nos podemos seguir y seguir, pero yo creo que vamos a tener una segunda parte. Porque esas anécdotas, ya me quedó por preguntarte para la próxima la anécdota del mundial al que fuiste, pero... No fui.
No, que no te Ah, digo bueno, cuentos, fui a pero uno. vamos a guardarlo para el próximo episodio, No, es porque ya se nos hizo de noche, aquí se ve en la de en la ese, imagen, pero... es que del otro mundial no fui cuando, creo que fue el 86, ese Ajá. no fui. Pero Me quedé con las ganas. lo vamos a tener pendiente para el próximo episodio. Sí, no, y Muchas a ver gracias si me acuerdo, a ver si me por... acuerdo de otras cosas, pero híjole. Muchas gracias por este episodio. Gracias a todos por llegar hasta acá. No, En una hombre. edición especial del Día del Padre. Agradecer a mi padre. Si tienen ahí a su padre, hablen con ellos de fútbol. Es lo que más nos gusta. Sí. Y podemos platicar todo el tiempo. Todo Ya el como tiempo vimos, se que nos sea. hizo de noche. Agradecerte, papá, por este episodio. No, hombre, ¿de y qué? Al decirte contrario. igual que te quiero mucho. No, igualmente, Y hijo. gracias a todos por escuchar. Espero les haya gustado la edición especial con mi papá. Saluda, ¿quieres mandar saludos a alguien? A todos, A todos. Gracias por escucharnos. a los que le van al Atlante. Y adiós. Dale pues, adiós.